Dios les bendiga. Soy el pastor Fernando Beltrán, maestro acá en lo que es la Universidad Teológica Shaddai de Maryland, acá en Armenia, la ciudad de Armenia, justamente en el local de la iglesia El Shaddai Salem. Estamos acá ahora con el tema, con la pregunta, con la interrogación: ¿dónde están los que han muerto? Y esta es una gran incógnita, algunas veces no solamente para los cristianos, sino también para aquellos que son amigos del Evangelio y se preguntan: ¿dónde se encuentra mi ser querido? Hay una narración justamente en Lucas, en el capítulo 16, donde habla el Señor acerca de, había un hombre llamado Lázaro, ¿verdad? Y había también un hombre que era rico. Desde el momento en que el Señor está mencionando el nombre Lázaro, Él está hablando de una persona muy conocida en esa ciudad donde Él está hablando, y del rico en el portal donde aquel se sentaba para recibir, aunque sea la migaja que pudieran tirar de los grandes banquetes que aquel hombre hacía. Nos está indicando de que las personas pudieron identificar, y por ética el Señor no dio el nombre de ese rico, todos pudieron identificar al mendigo Lázaro y pudieron identificar quién era el rico. Se puede ver todo un contraste en la vida. En primer lugar, Lázaro era un mendigo, y al ser mendigo, todos lo consideraban bajo aquella época, enseñaban de que la persona era pobre, estaba enferma, significaba que estaba bajo maldición, y que si la persona estaba rica como este rico y que tenía banquetes y bendición material, gozaba de la bendición de Dios. Pero hubo un contraste en la muerte. Cuando Lázaro murió, un ángel lo llevó al seno de Abraham, que era la manera como le llamaban los rabinos en aquella época, al paraíso. Fue a parar al paraíso de Dios llevado por un ángel. Y el otro fue a parar al Hades, es decir, al lugar intermedio de la tierra, que en nuestro latín, en español, se le llama infierno, pero en latín es infernus, que significa lugar inferior. A este se le describe como el centro de la tierra. En hebreo es Sheol, en el griego es Hades, y en nuestro español, infierno, el lugar inferior o el centro de la tierra. Ahí estaba atormentado en una llama, pero ellos estaban separados por un gran abismo o cima. Y aquí se descartan, por ejemplo, aquellas cuestiones de que el que está muerto no siente, no piensa. Es totalmente contrario a lo que la narración de Cristo dice. Es una narración única, pero quien lo está diciendo es Cristo y goza de total autoridad. No es parábola, hay nombre propio. Y la verdad que no es una narración ficticia para dejar una lección. Está hablando claramente de dos destinos. Uno parte del paraíso de Dios, que no es el tercer cielo de Dios, es el paraíso de Dios, el cual antes, de acuerdo a esta narración, se encontraba también en el centro de la tierra, compartido pero a la vez dividido por este abismo. Ahora note, estaba recibiendo consolación en el seno de Abraham, de parte de Abraham, allí en el paraíso, Lázaro. En cambio el otro se encontraba atormentado en medio de una llama, y él mismo lo expresó, y es más, tenía recuerdos, podía ver a una larga distancia, su mirada era totalmente más aguda, pudo distinguir quién era Lázaro y pudo distinguir a Abraham, pudo hablar con Abraham y le dijo: manda a Lázaro que moje la punta de su dedo con agua y que me moje mi lengua porque estoy atormentado en medio de esta llama. Obviamente no es el cuerpo de carne y hueso el que está ahí, ese es en realidad el cuerpo espiritual, el conjunto alma y espíritu que estaba atormentado. Note, podía sentir, podía ver, podía hablar y podía recordar que tenía hermanos que eran igualitos a él, y que por eso le pidió a Abraham: entonces envía a Lázaro a que vaya y le avise a mis hermanos que no cometan este mismo error que yo he cometido, esta falsa confianza, pensando yo en mi prosperidad material, que tenía la bendición de Dios. Pero el problema de este rico es que, sabiendo que había un pobre, no practicaba la misericordia. Las migajas de las que se habla en esta escritura eran las servilletas de la época, no utilizaban cubiertos. Comían la comida con sus manos. Entonces, para limpiárselas utilizaban un pan especial que era solamente para limpiarse, y este pan que iba con esa grasa, con estos jugos, lo tiraban en la puerta de sus casas, porque los perros callejeros se comían todos esos desperdicios. Pero antes de que él llegara, los perros se comían las migajas y lamían las llagas de Lázaro.
de acuerdo a la visión y la enseñanza doctrinal que aún ahora se cree y se está predicando, que la persona que está pobre y enferma está maldita y el que está rico y sano, ese está bajo la bendición de Dios. Esos no son parámetros para medir esto. Y por eso el Señor le borró completamente la pizarra a los saduceos que pensaban de esa manera materialista. Pero note el contraste en la vida y note el contraste en la muerte. En la muerte, a uno un ángel lo llevó al paraíso, al otro pues se sobreentiende que no fue un ángel quien lo llevó al Hades, y está con conocimiento. Ahora, el Hades no es el lago de fuego y azufre que arde para siempre, que será en el juicio del trono blanco, porque la muerte y el Hades serán entregados, dice justamente Apocalipsis capítulo 20, habla claramente al respecto del juicio del gran trono blanco. La muerte y el Hades devolverá a sus muertos. Están ahí, pero no están inconscientes en el Hades, están conscientes y padeciendo. Y ahorita nadie está en el tercer cielo. Dice Juan 3:13, Cristo mismo dice, nadie subió al cielo, sino el unigénito Hijo del Padre, que procede del cielo y ahora está nuevamente en el seno del Padre. Nadie ha ascendido al cielo, solamente el que descendió del cielo, Cristo. Entonces se está esperando la resurrección, ser sacados del paraíso. Ahora, el paraíso ya no se encuentra en el centro, dividido por una cima. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él bajó a lo más profundo de la tierra en espíritu. Y Él se llevó cautiva la cautividad, dice en Efesios capítulo 4. Y subiendo a lo alto, se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, que Él se llevó a todos aquellos justos desde la creación, desde Adán y Eva, antes del diluvio, los postdiluvianos, israelitas o no, que fueran los justos, están en el paraíso. Y Él se lo llevó. De hecho, en esta gracia, el primero en estrenar el paraíso, en esta era de la iglesia de la gracia, fue aquel malhechor que se encontraba al lado de Él en la cruz del Calvario y que le reconvino al otro delincuente y le dijo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Porque este hombre es justo y no ha hecho nada, pero nosotros estamos recibiendo el justo castigo para nuestro proceder. Y se volvió a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una le llamó Kyrios, le llamó Señor, amo y dueño de todas las cosas. Lo reconoció como Señor y le reconoció en su venida. Acuérdate de mí cuando vengas. Y le habló también del reino, un reino del cual pues obviamente también escuchó hablar. Definitivamente que escuchó varias prédicas de Cristo y aprovechó la última oportunidad. Se dice que su último robo fue robarse por la fe la salvación y estar en el paraíso, porque Cristo le dijo, de cierto te digo, hoy estará conmigo en el paraíso, por el arrepentimiento. Ahora, el paraíso no es el tercer cielo. Esto lo aclara el apóstol Pablo justamente allá en 2 de Corintios en el capítulo 12, cuando él dice, conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, fue llevado hasta el paraíso. Y conozco a tal hombre, continúa diciendo, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, fue llevado hasta el tercer cielo, donde vio cosas que no le es dado poder explicar al hombre con palabras. De tal hombre me gloriaré. Estaba hablando de sí mismo el apóstol Pablo. Entonces, él diferencia entre el paraíso, donde van los que mueren ahora en Cristo, y es una pequeña sala de espera, por así decirlo, antes de ser resucitado. Porque aquí cabe una pregunta. ¿Qué sentido tiene de que yo vaya ahora, si muero, vaya al cielo, y el Señor venga de los cielos, me resucite para llevarme al cielo? En realidad me tiene que sacar del paraíso para después llevarme al cielo. Pero la palabra clave está en Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino solamente el unigénito Hijo del Padre, que descendió del cielo y que ahora está en el seno del Padre, es decir, a la diestra del Padre Celestial. Entonces, los justos estamos esperando la resurrección. La resurrección, de eso vamos a hablar en la próxima ocasión, el orden de la resurrección. Primero los que son de Cristo en su venida y luego los del fin. El fin está hablando de Armagedón, es decir, Daniel, por ejemplo, resucita hasta el fin.
Y el fin solamente es cuando los gobiernos humanos cesen y el Señor establezca su reino. Esto es batalla de Armagedón, juicio de las naciones y luego el reino milenial. Entonces Daniel va a resucitar con lo suyo, de acuerdo al capítulo 12 de Daniel. Sella las palabras de este libro y tú te irás hasta el fin. Los justos del Antiguo Testamento resucitan en el fin. Y los que mueran en la tribulación, que no son iglesia, van a resucitar también para heredar el reino en el fin, es decir, después de Armagedón. Pero nosotros, los que somos de Cristo, en el arrebatamiento, el que ha muerto en Cristo resucita primero, ¿verdad? Y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados, transformados y llevados juntamente con ellos. Dios les bendiga ricamente, hermanos.